Después de graduarme, coloqué discretamente el patrimonio de $3 millones de mis abuelos en un fideicomiso, solo por seguridad. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron sonriendo y dijeron: después de graduarme, puse silenciosamente el patrimonio de $3 millones de mis abuelos en un fideicomiso, solo para estar segura. Mi nombre es Harper Vance. Tengo 26 años. Soy abogada ambientalista y soy la nieta que aprendió la estrategia del silencio. Aparecieron en mi puerta el domingo pasado, sonriendo demasiado. Mamá con sus clásicas galletas de limón. Papá con su falso encanto. Mi hermana, Madison, vestida como si estuviera a punto de negociar una fusión bursátil. Solo queríamos hablar sobre la herencia de la abuela y el abuelo, dijo papá, con la voz bañada en almíbar. No me habían llamado ni una sola vez en más de un año, pero sabía exactamente por qué estaban aquí. Pensaban que yo seguía siendo la hija callada y obediente que asentiría y firmaría cualquier cosa que pusieran frente a mí. No sabían que los papeles ya estaban firmados, solo que no eran los que ellos querían. El golpe en la puerta de mi departamento fue suave al principio, luego firme. Yo estaba revolviendo mi café, mirando la ciudad, despertando. Los domingos por la mañana solían ser tranquilos para mí. Un momento para reiniciar. Ya no. Ya sabía quién era. Se me cerró el estómago. Siempre pasaba cuando estaban cerca. Abrí la puerta y allí estaban. Una imagen perfecta. Casi demasiado perfecta. Mamá. Su cabello rubio perfectamente peinado. Sosteniendo una canasta con un paño blanco encima. Podía oler los limones incluso antes de que hablara. Sus galletas. Su ofrenda de paz. O más exactamente, su distracción. Harper, cariño. Estábamos por el vecindario, dijo ella alegremente. Su sonrisa se estiró demasiado. Sin embargo, sus ojos ya estaban escaneando mi pequeña sala de estar, probablemente juzgando. Ella siempre juzgaba. Papá estaba justo detrás de ella, con una mano en su espalda, su habitual sonrisa encantadora pegada en el rostro. Era la sonrisa que usaba con los clientes, con los nuevos vecinos, con cualquiera de quien quisiera algo. Nunca llegaba a sus ojos. Pensamos en pasar a saludar. Hace siglos que no te vemos. Siglos. Más de un año. Ni una llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba, cómo iba mi nuevo trabajo, si siquiera estaba viva. Pero ahora, de repente, estaban en el vecindario, mi vecindario, que estaba a unos buenos 45 minutos de su camino. Y luego estaba Madison, mi hermana mayor, siempre vestida impecablemente, incluso para una visita casual de domingo. Hoy llevaba un blazer blanco nítido y pantalones a medida. Parecía que se dirigía a una junta directiva, no al departamento de su hermana pequeña. Su expresión era más aguda, menos falsa que la de mamá y papá. Ella no se molestó con las sutilezas. Sus ojos fueron directo a los míos, con un brillo calculador ya presente. ¿Te importa si entramos?, preguntó papá, dando un paso adelante, empujando ya un poco más la puerta. Di un paso atrás, dejándolos entrar. El olor familiar de sus costosos perfumes y colonias llenó mi pequeño espacio, haciéndolo sentir aún más pequeño. Mamá fue inmediatamente a la pequeña encimera de mi cocina, dejando su canasta de galletas. Traje tus favoritas, dulzura. Mis favoritas. No las había hecho para mí en años. Las hacía para personas a las que quería impresionar o manipular. Todos se acomodaron en mi sofá, que en realidad solo estaba pensado para 2 personas. Se sentía estrecho, como ellos, ocupando todo el espacio. Yo me quedé de pie. Se sentía más seguro. Entonces comenzó papá, ajustándose la corbata, aunque no llevaba una. Era un hábito, un tic nervioso. Solo queríamos hablar sobre el patrimonio de la abuela y el abuelo. Su voz era suave como el jarabe, pero también era fina, transparente. Madison asintió, con una leve sonrisa de complicidad en su rostro, como si este fuera un plan que todos hubieran ensayado. Y yo fuera la audiencia desprevenida. Han pasado, ¿qué? 2 años ya, agregó mamá, fingiendo un suspiro, una expresión triste reemplazando rápidamente su amplia sonrisa. Un momento tan difícil. Todos hemos pasado por tanto.
Mis ojos se entrecerraron solo una fracción. Todos habíamos pasado por tanto. Ellos no habían pasado por nada, excepto la inconveniencia de perder una herencia a la que se sentían con derecho. Yo era la que realmente había perdido algo. Personas. Mis abuelos, las dos personas que me amaban incondicionalmente. Los miré. Realmente los miré. Estaban sentados allí. Un frente unido de avaricia y derecho. Realmente pensaban que yo seguía siendo la misma Harper, la chica callada que siempre bajaba la cabeza. La que nunca hablaba. La que simplemente haría lo que le dijeran. No sabían que los papeles ya estaban firmados, pero no los que ellos querían. El silencio en la habitación se estiró, pesado y espeso. Tomé una respiración lenta, dejándola salir silenciosamente. Estaban esperando a que yo dijera algo, a que preguntara qué papeles, a que actuara confundida. Pero no estaba confundida. Ya no. Ok, dije, mi voz tranquila, incluso para mis propios oídos. ¿Qué pasa con eso? Sus rostros cambiaron sutilmente. Sorpresa, luego un toque de molestia. Esperaban que estuviera más ansiosa, más maleable. Papá se aclaró la garganta. Bueno, verás, cariño, con tu nombre todavía involucrado en parte del papeleo, está haciendo las cosas un poco complicadas. ¿Complicadas cómo?, pregunté, manteniendo mi mirada fija en la suya. No parpadeé. Madison se inclinó hacia adelante, interrumpiendo. Mira, Harper, sabemos que amabas a la abuela y al abuelo. Todos lo hacíamos, pero esto se ha alargado demasiado. Mamá y papá necesitan tener acceso a su herencia. Es lo que legítimamente les pertenece. Su herencia. Nunca pensaron en ello como mi herencia. Aunque mi nombre estaba, como dijo papá, involucrado. Mamá finalmente habló de nuevo. Su voz un poco más suave, más persuasiva. Tu padre y yo solo queremos finalizar todo. Es mucha responsabilidad, cariño. Para ti, quiero decir, con el patrimonio todavía técnicamente en el limbo, es una carga. Solo queremos quitarte esa carga de los hombros. Una carga. Así llamaban al legado de mis abuelos. Una carga. Sentí una frialdad extenderse a través de mí. No era ira todavía. Era algo más profundo, una determinación. Sabía exactamente lo que querían. Querían que firmara renunciando a cualquier reclamo persistente que pudiera tener. Hacerles fácil el hacerme desaparecer de la ecuación. No tenían idea. Caminé hacia la pequeña estantería junto a la pared, sacando un grueso diario encuadernado en cuero. Era del abuelo. Había estado leyendo sus viejas entradas, sus pensamientos sobre el océano, sobre la vida. Siempre me traía paz. Ahora sosteniéndolo, sentí un tipo diferente de fuerza. Me volví hacia ellos. Sus sonrisas se estaban desvaneciendo ahora, reemplazadas por la impaciencia. Entonces dije, mi voz aún uniforme. ¿Están aquí porque quieren que firme algo? Papá asintió rápidamente. Demasiado rápido. Sí, exactamente. Solo unos papeles finales. Procedimiento estándar. Incluso sacó un sobremanila de debajo de su brazo. Siempre preparado, siempre listo para el camino fácil. Solo miré el sobre. No necesitaba ver lo que había dentro. Ya lo sabía. Realmente creían que yo seguía siendo la chica a la que podían pisotear. La chica que era demasiado blanda, demasiado emocional, demasiado ingenua para entender sus esquemas. Pero yo ya no era esa chica. No desde que mostraron sus verdaderos colores. No desde que mis abuelos me dejaron con una tarea final y silenciosa. Tomé otra respiración. Las galletas de limón estaban intactas en la encimera. El aroma, una vez reconfortante, ahora se sentía como una mentira. Ya está hecho, dije, mi voz clara y firme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cayendo como pequeñas piedras. La sonrisa de mamá parpadeó. El ceño de papá se frunció. La sonrisa burlona de Madison se desvaneció por completo. ¿Qué está hecho, Harper?, preguntó Madison, su tono agudo, sospechoso. Solo les ofrecí una pequeña y tensa sonrisa.
Del tipo que no llegaba a mis ojos. Del tipo que decía, no tienen idea. Los papeles, dije. Ya están firmados y finalizados. Sus rostros se quedaron en blanco por un momento, tratando de procesar, tratando de ponerse al día. Esperaban que yo estuviera un paso atrás. Yo ya estaba 10 pasos adelante. Entonces la confusión comenzó a asentarse, una pequeña grieta en su fachada segura. Pero no hemos presentado nada para que firmes todavía, tartamudeó papá, su falso encanto finalmente rompiéndose. No estuve de acuerdo. Ustedes no. Pero yo sí. Observé sus expresiones, la lenta realización de que algo estaba muy mal. Que su plan, cualquiera que fuera, ya había sido descarrilado por mí, la callada, la invisible. Esto era solo el comienzo. No sabían ni la mitad. No sabían la guerra silenciosa que había estado librando. Una guerra por la memoria de mis abuelos, por su legado y por mí misma. Esta visita, la que no vieron venir, era solo el preludio. La verdadera historia, aquella donde aprendieron cuánto había cambiado yo, estaba a punto de desarrollarse. Hace 2 años, el mundo cambió de eje para mí. Mis abuelos, las anclas de mi vida, fallecieron con meses de diferencia. Primero la abuela, luego el abuelo. Fue como si se apagara una luz. Su finca costera, anidada junto al salvaje mar de Oregón, se sentía vacía, demasiado tranquila. Valía alrededor de $3 millones, pero para mí no tenía precio. Era donde vivía mi infancia. Era donde me sentía verdaderamente amada. Su testamento era simple. Era claro. Dividir todo equitativamente entre sus hijos. Mis padres y mi tía Linda. Excepto que mis padres no estaban de duelo. No de la manera en que yo lo estaba. No de la manera en que un hijo llora a sus padres. Estaban calculando. Lo vi desde el primer día. Recuerdo estar en el funeral de la abuela. Un borrón de ropa negra y voces apagadas. Mis ojos ardían con lágrimas no derramadas. Me sentía en carne viva y luego lo escuché. Un susurro justo detrás de mí. Era mamá. A esa vieja casa realmente le vendrían bien algunas mejoras. ¿Una cocina moderna? Tal vez una piscina infinita con vistas al océano. Se vendería por una fortuna. No estaba susurrando para sí misma. Le estaba susurrando a papá y él asentía. Una mirada pensativa, casi hambrienta en su rostro. Esto fue antes de que la abuela estuviera siquiera bajo tierra. Antes de que las flores del funeral tuvieran la oportunidad de marchitarse. Me conmocionó hasta la médula. No podía creer lo que estaba escuchando. Se sentía irrespetuoso. Se sentía frío. Estaban hablando de renovaciones, compradores y ganancias. No sobre la abuela, no sobre los recuerdos, solo dinero. Unas semanas después, en el memorial del abuelo, fue lo mismo, tal vez peor. Ya estaban discutiendo abiertamente la venta, como un trato comercial, como si fueran agentes inmobiliarios, no hijos en duelo. El mercado es bueno ahora mismo, dijo papá, bebiendo un trago, con una sonrisa sombría en el rostro. Probablemente podríamos obtener una oferta decente rápidamente. La tía Linda parece pensar que deberíamos conservarla un poco, dijo mamá, con la voz llena de impaciencia. Pero ella siempre ha sido tan sentimental. Rodó los ojos ligeramente. Me quedé allí escuchándolos, sintiendo un dolor profundo en el pecho que no tenía nada que ver con el duelo. Era traición, una sensación repugnante que comenzaba en mi estómago y se extendía. Estaban despojando la santidad de todo. Ya habían olvidado quién cuidó realmente a mis abuelos en sus últimos años. Fui yo, Harper. No fue mamá quien los llevó a sus citas médicas 2 veces por semana, incluso cuando significaba un viaje de ida y vuelta de 3 horas desde mi ciudad universitaria. No fue papá quien se sentó durante horas escuchando pacientemente al abuelo contar las mismas historias de pesca una y otra vez, fingiendo que era la primera vez. No fue Madison quien se aseguró de que la abuela tuviera sus comidas específicas de dieta blanda o quien la ayudó a ducharse cuando su artritis empeoraba. Fui yo. Yo era quien los llevaba. Yo era quien cocinaba para ellos, asegurándome de que comieran bien. Yo era quien manejaba sus impuestos, sus facturas, su interminable papeleo. Aprendí a hacerlo todo.
Confiaban en mí. Confiaban en mí porque mis padres estaban demasiado ocupados. Demasiado ocupados con sus carreras, demasiado ocupados con sus vidas sociales, demasiado ocupados para cuidar a las personas que les habían dado todo. Prácticamente viví en esa finca durante mis últimos 2 años de universidad, yendo y viniendo, equilibrando mis estudios con sus necesidades. Mis abuelos se estaban volviendo mayores, más frágiles. Necesitaban más ayuda, y mis padres no aparecían por ninguna parte. Harper es tan buena con ellos, solía decir mamá a sus amigas, con una sonrisa orgullosa en el rostro. Una nieta tan cariñosa. Pero no era por un corazón puro. Era porque yo era útil. Yo era una herramienta, una cuidadora gratuita, un medio para un fin. Recuerdo una conversación con la abuela solo unos meses antes de que falleciera. Estábamos sentadas en el porche viendo las olas romper. Tus padres tienen sus propias vidas, dijo suavemente, palmeando mi mano. Su voz era débil, pero sus ojos eran agudos. Pero tú, querida, tú tienes un buen corazón. Tú realmente nos ves. Creo que ella lo sabía. Incluso entonces, sabía la diferencia entre el amor verdadero y la obligación. Mis padres me veían como la nieta bonita, fácil de manipular. Veían mi amabilidad como una debilidad, algo que podían explotar. Nunca me vieron realmente como una persona con sus propios sentimientos, sus propias luchas, su propio corazón. Solo era la persona con la que se podía contar, la que haría el trabajo sucio. Y ahora, con mis abuelos fallecidos, mi utilidad para ellos había terminado. O eso pensaban. La finca, su hogar, su santuario era solo un activo financiero para mis padres, un número en un balance, una ganancia potencial, nada más. Este fue el comienzo de la traición. No fue un solo momento dramático. Fue una realización lenta y progresiva, una verdad fría y dura que se asentó profundamente en mis huesos. Mis padres, mi propia familia, me veían como nada más que un accesorio conveniente, un medio para sus propios fines egoístas. Y estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. El papeleo oficial de la herencia llegó unas semanas después del fallecimiento del abuelo. Era un sobre grueso, de aspecto oficial, lleno de términos legales y formularios. Mis padres me llamaron a su casa, no para consolarme, no para compartir recuerdos, sino para hacerme firmar. Mamá puso la pila de papeles en su mesa de comedor pulida. Ya estaba todo preparado, una pluma esperando junto a una sección resaltada. Lo llamó una formalidad. Solo firma donde te diga, cariño, dijo, con la voz dulce, casi empalagosa. Señaló una línea. ¿Eres buena con los documentos, recuerdas? ¿Todo eso de abogacía que estudias? Asentí. Sonreí, una sonrisa pequeña y cortés que no llegó a mis ojos. Fingí ser ingenua. Fingí que no sabía lo que estos papeles significaban realmente. Fingí que no veía el brillo ansioso en sus ojos. Firmé. Mi firma, un garabato de mi nombre, parecía tan pequeña en la página, pero esa pequeña firma que creían que era su boleto, su llave dorada. Durante meses después de eso, las conversaciones a mi alrededor cada vez que mis padres se dignaban a incluirme en una reunión familiar, eran todas sobre el gran futuro de nuestra familia. Con la finca, finalmente podemos. Empezaba papá, luego se apagaba, mirando a mamá, quien asentía conspiradoramente. Estamos pensando en expandir el negocio, agregaba mamá. Tal vez una nueva casa de vacaciones. Ni una sola vez dijeron, Harper, ¿qué piensas? Ni una sola vez preguntaron cuáles podrían haber sido los deseos de mis abuelos más allá de las palabras escuetas del testamento. Simplemente asumieron. Asumieron que era todo suyo. Asumieron que yo era solo un accesorio silencioso, presente, pero sin participar en sus grandes planes. Hablaban sobre el gran futuro de nuestra familia, sin darse cuenta de que nunca me habían incluido en él. No verdaderamente. Yo era solo un fantasma en el fondo, una oyente silenciosa. Una noche, me quedé en su casa para una rara visita de fin de semana. Me había ido a la cama pero no podía dormir. Me levanté por un vaso de agua y escuché sus voces bajas y murmurantes desde la cocina. Me detuve en lo alto de las escaleras. No fue espionaje intencional. Fue solo que no pude evitar escuchar.
Es tan fácil de manejar. La voz de mamá flotó hacia arriba, ligera y despectiva. Harper es el tipo de chica que nunca nos cuestionará. Hará exactamente lo que le digamos. Siempre lo ha hecho. Luego la voz de papá, una risita. Ese título fue una buena inversión entonces. La mantiene ocupada, la mantiene callada. Y nos debe por su educación de todos modos. Mi sangre se heló. Me quedé congelada en las escaleras. Las palabras me atravesaron como pequeñas agujas afiladas. Nos debe por su educación. La ironía de todo me golpeó como un golpe físico. Una ola de náuseas. Una sensación de ardor detrás de mis ojos. Realmente pensaban que habían pagado mi educación. Realmente creían que les debía. Mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, benditos sean, fueron quienes pagaron cada centavo de mi carrera. Desde la licenciatura hasta la Facultad de Derecho, crearon un fondo universitario para mí cuando nací. Siempre quisieron que tuviera lo mejor. Creían en mí. Mis padres no contribuyeron con nada, ni un centavo. Nunca preguntaron sobre mis préstamos estudiantiles porque asumieron que no tenía ninguno, porque asumieron que ellos eran los que se habían encargado de todo. Esa noche, no volví a la cama. Me senté en la oscuridad de la habitación de invitados, mirando al techo, sintiendo un vacío abrirse dentro de mí. No fue solo negligencia. Fue ignorancia deliberada. Una ceguera voluntaria a mi existencia, a mis esfuerzos, a la verdad de mi vida. Yo era la nieta invisible. La que hacía todo el trabajo pero no recibía ningún reconocimiento. La que era amada por mis abuelos pero utilizada por mis padres. Mi presencia era tolerada, incluso alentada siempre que sirviera a sus necesidades. Mis emociones, mi bienestar, mi propio futuro. Nunca fueron una consideración. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de ser vista. Y no lo era. No por ellos. No realmente. Yo era solo una función, un marcador de posición, una herramienta. La realización se asentó profundamente. Una piedra pesada en mi corazón. No me amaban por quien era. Amaban lo que podía hacer por ellos, o más exactamente, lo que representaba para ellos. Un camino obediente hacia más riqueza. Y esa realización, esa verdad profunda y dolorosa fue el momento preciso en que algo dentro de mí hizo clic. Un cambio, un endurecimiento. Seguiría siendo callada. Pero mi silencio ya no sería un signo de debilidad. Se convertiría en mi mayor fuerza. Se convertiría en mi estrategia. Querían jugar un juego. No tenían idea de que yo ya había empezado a jugar. Y estaba jugando para ganar. No para mí, no por dinero, sino por mis abuelos, por su memoria, por el legado que mis padres estaban a punto de destruir tan descuidadamente. A la mañana siguiente, empaqué mi maleta. Dije mis despedidas, todavía con esa misma sonrisa cortés y sin revelar nada. No notaron la diferencia. Nunca lo hicieron, pero yo lo sabía. Y desde ese día en adelante, todo cambió para mí. Y pronto para ellos también. Había terminado de ser invisible. Había terminado de ser una herramienta. Después de esa noche, la que los escuché, mi mundo se redujo. No de una mala manera, de una manera enfocada. Me alejé de mi familia aún más que antes. Las llamadas se volvieron más cortas. Las visitas más raras. Tenía una excusa, una buena. Mi nuevo trabajo como abogada ambientalista era exigente, y lo era, pero también me dio una razón para crear distancia. Mientras mis padres tramaban, convencidos de que me tenían envuelta alrededor de su dedo, yo pasaba mis noches haciendo algo completamente diferente. No estaba solo trabajando en casos para la firma. Estaba profundizando en la ley de fideicomisos, códigos de herencia, lagunas legales. No estaba planeando venganza entonces, no de la manera en que ellos pensarían. Mi objetivo no era lastimarlos. Mi objetivo era proteger, asegurar que su codicia no borrara el legado de mis abuelos. Esa finca no era solo una casa. Era una vieja casa de piedra en la costa de Oregón. Había estado allí por generaciones. Era donde había pasado cada verano de mi infancia, cada día festivo.
Era donde el abuelo me enseñó a leer las mareas, a entender el ritmo del océano. Me mostró cómo remendar redes de pesca, tal como su padre le había enseñado a él. La abuela me enseñó a hornear pan desde cero en su viejo horno de hierro fundido. El olor a levadura y calidez llenando la cocina. Ella me enseñó sobre las plantas nativas, sobre los pájaros que acudían a su jardín. Era más que una propiedad. Era una memoria viva. Era su santuario. Y me negué a dejar que se convirtiera en otro botín de efectivo para mis padres, otro proyecto de renovación, otra venta rápida, otra ganancia rápida para financiar su deseo interminable de más. Entonces, estudié, aprendí, actué en silencio. Pasé horas en mi pequeño departamento rodeada de textos legales. Me volqué sobre estudios de casos aprendiendo sobre fideicomisos caritativos, servidumbres de conservación, fundaciones irrevocables. Mi título de abogada, por el cual mis padres pensaban que les debía, era ahora mi escudo. Mi arma. No podía hablar con nadie sobre esto. Ni con mis amigos, ni siquiera con la tía Linda, quien sabía que también estaba calladamente molesta por el comportamiento de mis padres. Porque sabía en el fondo que en el momento en que dijera una palabra, mis padres se enterarían. Y no se detendrían ante nada para evitar que hiciera cualquier cosa. Torcerían mis palabras, me acusarían, tal vez incluso intentarían emprender acciones legales contra mí. Entonces, silencio. Se convirtió en mi compañero constante. A veces era solitario. Llevar este secreto, sabiendo lo que estaba planeando, mientras ellos eran ajenos, ocasionalmente me enviaban un mensaje de texto, algo como, aún esperando sobre la finca, Harper. ¿Alguna noticia? Y yo respondía con una respuesta vaga y de sonido profesional sobre procesos legales o retrasos administrativos. Cada respuesta se sentía como un pequeño acto de desafío, una victoria silenciosa. La casa misma, la finca, también era mi santuario. Después de que el abuelo falleció, y antes de que el limbo legal realmente se estableciera, pasé mucho tiempo allí, solo yo. Caminaba por la playa, sentía el rocío frío del Pacífico y hablaba con ellos, mis abuelos. No dejaré que lo arruinen, susurraba al viento, mi voz llevada por el rugido de las olas. Lo prometo. No era solo una promesa para ellos. Era una promesa para mí misma. Para la niña pequeña que había encontrado refugio y amor en esa casa. Para la joven mujer que estaba cansada de ser pasada por alto y subestimada. Cada noche después de un largo día de trabajo, comía una cena sencilla, luego me sentaba en mi escritorio, abriendo mis libros de texto y mi computadora portátil. El brillo de la pantalla se convirtió en mi única luz en la oscuridad. Leí hasta que mis ojos se nublaron. Hice referencias cruzadas de códigos legales. Redacté documentos, borrando y revisando, asegurándome de que cada palabra fuera perfecta, cada cláusula hermética. Aprendí que un fideicomiso irrevocable, particularmente uno caritativo, era la forma más fuerte de protección. Una vez que los activos estaban en él, estaban fuera de alcance para siempre. Y si yo era la fideicomisaria, podía asegurar que se manejara exactamente como mis abuelos hubieran querido, por el bien de la comunidad, por la protección del medio ambiente, sus valores, mis valores. La soledad se convirtió en un tipo de fuerza. Me obligó a confiar solo en mí misma, a confiar en mi propio juicio, a construir mi propia determinación. El silencio entre las líneas de esos documentos legales no estaba vacío. Estaba lleno de propósito. Estaba lleno de mi determinación silenciosa. Mis padres, en su arrogancia, pensaban que mi silencio significaba conformidad. Pensaban que mi naturaleza tranquila significaba que carecía de la voluntad para luchar. Pensaban que yo era demasiado blanda, demasiado emocional para entender el mundo real del dinero y los activos. Veían a una víctima. No veían a la abogada. No veían a la nieta que estaba lista para luchar por su pasado. Solo veían la herramienta. Pero las herramientas pueden afilarse. Y yo me estaba afilando silenciosamente en la oscuridad, preparándome para el momento en que finalmente pondría fin a sus esquemas. El momento en que mis acciones silenciosas hablarían más fuerte que cualquiera de sus palabras. La noche antes de que el testamento se finalizara por el Estado, conduje hasta la finca. Era tarde. La luna era una franja, escondiéndose detrás de las nubes, y la sinuosa carretera costera estaba oscura, iluminada solo por mis faros.
El rugido del océano se hacía más fuerte con cada milla. Necesitaba estar allí una última vez antes de la decisión final. La casa estaba fría y quieta cuando entré. El aire olía levemente a polvo y sal, el aroma persistente de los recuerdos. No encendí muchas luces, solo la vieja lámpara en la cocina. Su suave resplandor se derramó sobre la gastada mesa de madera, la misma mesa donde la abuela me había enseñado a estirar la masa de pastel. Había traído los documentos conmigo, mi fideicomiso meticulosamente redactado, los formularios legales, mi cuaderno lleno de notas y referencias cruzadas. Los extendí sobre la mesa, rodeada por los fantasmas de 1000 comidas felices. Cada espacio para firmar en esos papeles parecía brillar bajo la luz de la lámpara. Cada uno se sentía como una prueba, una elección final. Por un lado, el camino fácil. Dejar que el testamento procediera tal como estaba escrito. Dejar que mis padres y la tía Linda heredaran. Ver cómo mis padres probablemente vendían todo, arrancaban el carácter y lo convertían en otra casa de alquiler vacacional moderna y sin alma. Y entonces realmente lo perdería todo. El legado de mis abuelos, sus valores, su memoria. Por el otro lado, el camino difícil, el que había investigado y preparado minuciosamente, el que inevitablemente causaría una tormenta de ira y resentimiento de mis padres, pero el que honraría a mis abuelos. Me senté allí durante horas simplemente mirando los papeles. Mi mano flotaba sobre la línea de firma para el fideicomiso caritativo. Mi estómago se revolvía con una mezcla de miedo y determinación. Esto no era un juego. Esto era real. Esto era final. Pensé en la abuela y el abuelo. Me imaginé al abuelo, con sus manos curtidas mostrándome cómo atar un nudo para un señuelo de pesca, su voz profunda explicando cómo la salud del océano importaba más que cualquier captura individual. Recordé a la abuela, su fuerza tranquila, su amor por la belleza salvaje de su jardín, su firme creencia de que teníamos la responsabilidad de dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. Sus valores no eran sobre el dinero. Eran sobre la administración, sobre dar de vuelta, sobre la comunidad. Y mis padres, sus valores eran sobre ganancias, sobre el beneficio personal, sobre olvidar el pasado para obtener más en el presente. La elección, cuando realmente la enfrenté, se volvió cristalina. No se trataba de desafiar a mis padres. Se trataba de honrar a mis abuelos. Se trataba de proteger algo sagrado. Fue entonces cuando tomé mi decisión. La decisión de medianoche. Tomé la pluma. Mi mano estaba firme. Creé la Fundación Vance. La nombré en honor a la vieja compañía de pesca del abuelo. Un negocio pequeño y humilde que construyó con sus propias manos, no para riquezas, sino para una buena vida, un salario justo y respeto por el mar. La fundación era un fideicomiso caritativo. Su misión dedicada a la conservación marina y becas para estudiantes rurales. Estudiantes como yo que crecieron cerca de la costa, que entendían el océano y que de otra manera no tendrían la oportunidad de seguir una educación. Era todo en lo que mis abuelos creían, protegiendo el océano que les dio tanto. Invirtiendo en jóvenes de la comunidad que amaban. Y luego, con una firma deliberada y sin vacilaciones, moví todo el patrimonio de $3 millones a él legalmente, permanentemente. Todo estaba dispuesto, todo hecho, no bajo mi nombre como propietaria. No quería el dinero. No quería la carga de la propiedad. Solo quería protegerlo. Entonces, me convertí en la fideicomisaria, lo que significaba que nadie, ni siquiera yo, podía venderlo. No para beneficio personal. Estaba bajo llave, dedicado a su propósito caritativo. La fundación era dueña de la casa, la tierra, todo. Yo, como fideicomisaria, era simplemente la guardiana, la administradora. El peso se levantó inmediatamente. Una vasta y tranquila sensación de paz se asentó sobre mí. Se sentía correcto. Se sentía verdadero. Me recliné en la vieja silla de madera, mirando alrededor de la cocina silenciosa. La luna finalmente se había asomado desde detrás de las nubes, proyectando un suave resplandor plateado a través de la ventana, iluminando las vigas toscamente labradas. Imaginé a la abuela y al abuelo mirando, con una sonrisa suave en sus rostros. Lo había hecho en silencio, en secreto, pero definitivamente. La tormenta venía. Lo sabía.
Mis padres estarían furiosos. Se sentirían traicionados. ¿Atacarían? Pero su ira sería sobre su ganancia perdida, no sobre un legado perdido. Y yo estaba preparada para ello porque por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Libre de sus expectativas, libre de sus manipulaciones y libre para finalmente defender los verdaderos deseos de las dos personas que realmente me habían amado. Empaqué los documentos firmados, cada página un testamento de mi determinación. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a tocar el horizonte mientras me alejaba de la finca. El océano se extendía ante mí, vasto e interminable, tal como mis abuelos siempre lo habían visto. Y ahora, gracias a una decisión tranquila de medianoche, estaría protegido. Al igual que su memoria, yo me había convertido en mi propia persona. Y mi fuerza tranquila finalmente había encontrado su voz. Una voz en forma de acción, no de palabras. Acción que pronto resonaría a través del mundo desprevenido de mi familia. Las semanas posteriores a que firmé los documentos de la fundación fueron extrañas. Eran tranquilas, pero era una tranquilidad pesada y expectante, como el aire antes de una tormenta. Sabía lo que mis padres y mi hermana estaban esperando. Estaban esperando que apareciera un letrero de "Se vende" en el césped de la finca costera. Estaban esperando llamadas de agentes inmobiliarios. Estaban esperando su día de pago. Y cada día que pasaba sin uno, la presión comenzaba a acumularse. Podía sentirlo incluso desde kilómetros de distancia. La primera llamada vino de mi madre aproximadamente un mes después de que se finalizara el testamento. Su voz era ligera, despreocupada, como si solo llamara para charlar. Harper, cariño, ¿cómo estás? No hemos sabido de ti. Estoy bien, mamá. Solo ocupada con el trabajo. Era la verdad. Mi trabajo era exigente. Y ahora, también lo era establecer el marco inicial de la fundación. Oh, por supuesto, dijo ella, un latido de silencio. Entonces, solo me preguntaba, ¿has escuchado algo de los abogados de la herencia sobre avanzar con la casa? Es un proceso, mamá, dije, manteniendo mi voz nivelada y calmada. Estas cosas toman tiempo. Correcto, por supuesto, dijo ella, aunque un toque de impaciencia coloreaba su tono. Bueno, solo manténos informados, dulzura. Colgó, y supe que era solo el comienzo. Pasaron 2 semanas más. La siguiente llamada fue de mi padre. Él no se molestó con las cortesías. Harper, tu madre y yo nos estamos preocupando un poco. ¿Cuál es la demora con la finca? Tenemos planes financieros que necesitamos poner en marcha. Hay algunas complejidades legales, papá, respondí, usando el lenguaje vago que se había convertido en mi escudo. Se está manejando. ¿Qué significa eso? Se está manejando, presionó, su voz perdiendo su habitual borde suave. ¿Hay algún problema? ¿Necesitamos involucrar a nuestro propio abogado? Todo procede de acuerdo con el marco legal, dije. No era una mentira. Simplemente no era el marco que él esperaba. Pude escucharlo suspirar de frustración al otro lado de la línea. Esto es ridículo. Debería ser simple. El testamento era claro. Sí, dije suavemente. Lo era. Después de eso, las llamadas se volvieron más frecuentes. Un horario rotativo de los miembros de mi familia. Mamá intentaría ser dulce y aduladora. Papá sería exigente y profesional. Y luego Madison comenzó a llamar. Madison era diferente. Ella era aguda y pensaba que era más inteligente que todos los demás. Ok, Harper, corta la basura, dijo una noche, su voz aguda y desprovista de cualquier calidez. ¿Qué está pasando? Hablé con un agente inmobiliario en el área, un amigo de un amigo. Ella dijo que la propiedad no está listada y no hay registro de que se esté preparando para la venta. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que es necesario, Madison, respondí. Esa no es una respuesta. Mamá y papá están empezando a volverse locos. Creen que has estropeado algo. ¿Perdiste el papeleo? ¿Perdiste una fecha límite? Solo dime que está mal para que pueda arreglarlo. La condescendencia en su voz era espesa. Para que pueda arreglarlo.
Ella todavía me veía como la hermana pequeña incompetente que no podía manejar nada por su cuenta. La ironía era casi dolorosa. No hay nada que arreglar, le dije, mi voz plana. Todo está bajo control. Esa fue la última vez que me llamó por un tiempo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era expectante. Era sospechoso. Estaban hablando entre ellos. Lo sabía. Estaban tratando de descifrarme, tratando de entender qué estaba pasando detrás de escena. Estaban pasando de la confusión a la sospecha. El pánico estaba a la vuelta de la esquina. El año que siguió fue uno de los más pacíficos de mi vida. Me lancé a mi trabajo y a la Fundación Vance. Encontré una pequeña junta directiva local, un biólogo marino retirado, un contador de la comunidad y un director de escuela secundaria, personas que entendían y compartían los valores de mis abuelos. Establecimos los criterios para la beca. Nos asociamos con una universidad local en un estudio de erosión costera. Pasé los fines de semana en la finca, no limpiándola para vender, sino restaurándola. Quité las malas hierbas del jardín de la abuela hasta que las flores nativas florecieron de nuevo. Reparé la vieja cerca de madera que daba al acantilado. La casa comenzó a sentirse como un hogar de nuevo, no como un premio para ser ganado. Se sentía viva con propósito. Mientras tanto, mi familia vivía en una realidad diferente. La suya era un mundo de frustración y creciente ira. Me enteré más tarde de que habían contratado a su propio abogado para investigar el retraso. El abogado, por supuesto, chocó contra una pared de ladrillos. La finca ya no estaba en sucesión, la propiedad había sido transferida. ¿Pero a quién? No podía obtener una respuesta clara porque los registros de fundaciones privadas no son tan públicos como una simple venta de propiedad. Su confusión se convirtió en pánico cuando intentaron avanzar con sus planes. De todos modos, mi padre aparentemente había prevendido una expansión comercial basada en su herencia esperada. Madison había puesto un pago inicial en un condominio de lujo. Habían gastado dinero que no tenían, todo basado en la arrogante suposición de que los 3 millones ya eran suyos. El punto de quiebre para ellos llegó cuando un desarrollador con el que habían estado hablando, alguien a quien le habían prometido una pieza privilegiada de bienes raíces costeros, hizo su propia investigación y regresó a ellos. La propiedad Vance, le había dicho a mi padre. Lo siento, eso está fuera del mercado permanentemente. Ahora es propiedad de algún tipo de fundación ambiental. El suelo se había caído debajo de ellos. Fue entonces cuando decidieron que tenían que verme en persona. No podían intimidarme por teléfono. No podían obtener una respuesta directa. Creían que si tan solo pudieran entrar en una habitación conmigo, los 4 contra mí, podrían intimidarme, manipularme y obligarme a darles lo que querían. Pensaban que la chica callada y obediente todavía estaba allí en algún lugar, simplemente escondiéndose detrás de un poco de terquedad. Pensaban que podían romperme, así que planearon su visita. Hornearon sus galletas. Se pusieron su mejor ropa y sus sonrisas más convincentes. Practicaron sus líneas. Pensaban que estaban entrando en una emboscada que habían preparado. No tenían idea de que estaban entrando en la mía, la que había estado preparando silenciosamente durante más de un año. El silencio estaba a punto de romperse, y su mundo estaba a punto de hacerse añicos. El aire en mi departamento estaba denso con el aroma a limones y falsa sinceridad. Estaban sentados en mi sofá, un frente unido de derechos, habiendo entregado sus líneas de apertura. Querían hablar. Querían avanzar. Tenían un comprador. Era todo tan simple en sus mentes. Todo lo que necesitaban era mi firma, mi cumplimiento. Dejé que el silencio colgara por un momento después de que mi padre mencionara al comprador. Los observé. Mamá estaba jugando con el asa de la canasta de galletas. Papá estaba tratando de parecer relajado, pero un músculo en su mandíbula se contraía. Madison simplemente me miraba fijamente, con los ojos entrecerrados, tratando de leerme como un documento legal, buscando una laguna. ¿Tienen un comprador?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Uno muy motivado, dijo papá, inclinándose hacia adelante, sintiendo un avance. Un desarrollador. Está ofreciendo el mejor precio. Es una oportunidad fantástica para la familia, Harper. Para todos nosotros. Para la familia.
Las palabras eran una píldora amarga. Nunca me habían considerado parte de la familia. No cuando realmente importaba. Mamá intervino, su voz suave y suplicante. Sabemos que esto es difícil para ti, cariño. Dejar ir la casa. Pero es lo mejor. Dado que tu nombre todavía está en parte del antiguo papeleo como albacea, solo necesitamos que firmes para que podamos finalizar la venta y dividir las ganancias de manera justa. De manera justa, repetí la palabra, dejándola resonar en la pequeña habitación. Sonaba extraña viniendo de sus labios. ¿Qué sabían ellos de justicia? Tomé un sorbo lento de mi café, mis movimientos deliberados. Dejé la taza en el posavasos de mi mesa de centro, la cerámica haciendo un clic suave y definitivo. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Estaban nerviosos, esperando el acto final de su obra, la parte en la que yo cedía. Luego alcancé la simple carpeta manila que estaba sentada en la mesa auxiliar junto a mi sillón. Había estado esperando allí toda la mañana. Entonces probablemente deberían ver esto primero, dije, mi voz uniforme. Deslicé la carpeta a través de la mesa de centro. Se detuvo justo enfrente de mi padre. Él la miró, luego a mí. Un parpadeo de incertidumbre en sus ojos. Dudó. Madison, siempre impaciente, la arrebató. Sus dedos perfectamente cuidados abrieron el cierre. Sacó las 3 páginas de adentro. Su frente estaba fruncida en concentración mientras comenzaba a leer. La habitación estaba completamente en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador y el sonido de mi propia respiración constante. Observé la cara de Madison. Fue como ver una estatua agrietarse lentamente. La sonrisa de confianza que siempre llevaba comenzó a desvanecerse. Sus labios se separaron ligeramente. Sus ojos, que habían sido agudos y calculadores, ahora parecían anchos y confundidos. Leyó la primera página, luego pasó rápidamente a la segunda, luego a la tercera. ¿Qué es?, preguntó mi madre, su voz un susurro nervioso. Madison no respondió. Simplemente siguió mirando el papel, su rostro palideciendo. Ella me miró, su expresión una mezcla de incredulidad y horror naciente. ¿Esto? Esto dice que la finca pertenece a una fundación, finalmente jadeó, las palabras saliendo ahogadas. Correcto, dije simplemente. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Las palabras en el papel estaban gritando por mí. La Fundación Vance, nombrada en honor a la compañía del abuelo. Mi padre le arrebató los papeles de las manos temblorosas de Madison. Sus ojos escanearon las líneas, su rostro pasando de la confusión a un rojo moteado profundo. Pude ver el momento en que entendió, el momento en que la verdad legal, notariada e irreversible de todo se derrumbó sobre él. ¿Qué demonios es esto, Harper?, gruñó, el encanto almibarado completamente desaparecido, reemplazado por una ira cruda y fea. Agitó los papeles en su mano. ¿La Fundación Vance para becas de conservación marina? ¿Qué es esta broma? No es ninguna broma, respondí, mi mirada inquebrantable. Es el legado de la abuela y el abuelo. Protegido. La palabra protegido quedó suspendida en el aire. Una acusación. ¿Protegido de qué? ¿De quién? La respuesta estaba sentada justo allí en mi sofá. La mano de mamá voló a su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia y pérdida. La pérdida de dinero. La pérdida del futuro que tan cuidadosamente había planeado para ella misma. ¿Quieres decir que la regalaste?, susurró, su voz temblando. ¿Regalaste nuestra herencia? La miré, a la mujer que me había visto como una herramienta, que había desestimado mi dolor, que había conspirado para vender la memoria de mis abuelos al mejor postor, y no sentí nada más que una certeza fría y clara. Tomé aire y entregué la línea que había guardado dentro de mí durante 2 largos años. La verdad que había alimentado cada noche de estudio, cada momento de desafío silencioso. No dije, mi voz clara y firme, cortando a través de su dolor manufacturado. La salvé de ustedes. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el sonido de su mundo rompiéndose. El sonido de su codicia golpeando contra un muro de verdad sólida e inamovible. Habían venido aquí por una firma.
Se habían ido con una revelación. Pensaban que yo era un peón en su juego. Acababan de descubrir que yo era quien había cambiado todas las reglas. La venganza silenciosa estaba completa. La carpeta en la mesa había hecho su trabajo, y la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. El silencio en la habitación finalmente se hizo añicos. Fue mi padre quien lo rompió, su voz elevándose a un rugido que parecía demasiado grande para mi pequeño departamento. No tenías derecho, gritó, golpeando su puño en la mesa de centro. Mi taza de café saltó, derramando líquido marrón sobre la madera. Estaba de pie ahora, su rostro contorsionado con una furia que nunca había visto antes. No dirigida a mí. De hecho, si lo tenía, dije con calma. Mi falta de reacción pareció alimentar su ira aún más. Permanecí sentada, un pilar de quietud en el caos que él estaba creando. El abuelo hizo un cambio en su testamento unos meses antes de fallecer. ¿Un codicilo? Me nombró la única albacea de la herencia. Sus caras se quedaron en blanco. ¿Un codicilo? Estás mintiendo, siseó Madison, encontrando su voz. Lo habríamos sabido. Los abogados nos lo habrían dicho. Se lo dijeron, la corregí suavemente. Estaba en el paquete de documentos inicial, una sola página justo al final. Probablemente pensaron que era solo otro formulario estándar. Estaban tan concentrados en el valor total de los activos que no se molestaron en leer la letra pequeña. Recordé el momento en que lo vi. Había estado revisando los archivos de mis abuelos, organizando cosas después del funeral, y encontré su copia. Una nota escrita a mano estaba sujeta a ella, para Harper. Ella sabrá qué hacer. Mi abuelo los había visto. Había sabido de lo que eran capaces sus propios hijos, y había confiado en mí, no en ellos, para proteger lo que él y la abuela habían construido. Me había dado la llave, y mis padres, en su codicia y descuido, me la habían entregado sin pensarlo dos veces. Como albacea continué, mi voz tomando el tono constante y medido de una abogada presentando un caso, se me dio la autoridad legal para gestionar la distribución final de los activos. El testamento indicaba que la herencia debía dividirse entre los herederos, pero le daba al albacea discreción sobre el método de esa distribución para honrar mejor el espíritu de su legado. Así que lo honré. Creé una fundación que hará el bien en su nombre para siempre. Algo que venderla por una ganancia rápida nunca hubiera hecho. Mamá finalmente se rompió. Comenzó a sollozar, pero era un sonido áspero y feo. No era el sonido de una hija en duelo. Era el lamento de una niña a la que acababan de quitarle su juguete favorito. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Harper?, lloró, sus palabras amortiguadas por sus manos. ¿A tu propia familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, pagamos tu educación. Te dimos todo. La vieja mentira, la que había dolido tan profundamente esa noche en las escaleras. Esta vez no dolió. Simplemente se sintió patética. No, no lo hicieron, dije, mi voz cortando a través de sus sollozos, aguda y clara. Nunca me dieron un centavo para mi educación. La abuela y el abuelo pagaron cada centavo. Crearon un fondo para mí el día que nací. Ustedes solo se llevaron el crédito. El color desapareció de su rostro. Papá y Madison simplemente miraban, sin palabras. Era una verdad que habían olvidado convenientemente, un hecho que habían enterrado tan profundo que habían comenzado a creer su propia ficción. La exposición de esa mentira parecía dolerles más que la pérdida del dinero. Los despojó de su último fragmento de autoridad moral, su última arma para intentar hacerme sentir culpable. Madison se recuperó primero. Su conmoción se transformó en un ataque personal venenoso. Se puso de pie, sus ojos ardiendo con un fuego frío. Esto no se trata de su legado, se burló. Esto se trata de ti. Siempre fuiste la callada, la resentida acechando en el fondo. Estabas celosa de mí, celosa de mamá y papá. Esto es solo tu patética y mezquina venganza porque nunca te sentiste lo suficientemente importante. Miré a mi hermana, la niña dorada, la que siempre había recibido la atención, los elogios, el amor, y sentí un parpadeo de lástima por ella. No podía comprender hacer algo por una razón que no fuera el egoísmo o el rencor, porque esas eran las únicas emociones que la impulsaban. Piensa lo que necesites pensar, Madison, dije, mi voz suave de nuevo.
No cambia la realidad. La fundación es legal. Es irrevocable. No hay nada que puedan hacer. Eso fue todo. El clavo final. La palabra irrevocable. Para Madison, la pragmática, la negociadora, ese era el final del camino. No había trato que hacer. Ningún ángulo que trabajar. Habían perdido. Los insultos comenzaron entonces, un último esfuerzo desesperado para herirme. Me llamaron desagradecida, egoísta, cruel. Dijeron que había destruido a la familia. Me puse de pie, finalmente mirándolos a los ojos. Los cuatro estábamos en los escombros de lo que siempre habían fingido que era nuestra familia. Ustedes hablan de la herencia como si fuera solo dinero en una cuenta bancaria, dije, mi voz baja, pero cargando el peso de 2 años de dolor y determinación. La herencia de la abuela y el abuelo eran los veranos en la costa. Eran las historias que contaba el abuelo. Era la forma en que el jardín de la abuela florecía cada primavera. Era el valor de proteger las cosas, no de venderlas. Ustedes no querían su herencia. Solo querían su dinero. Hice una pausa, mirando a cada uno a los ojos. Me llamaron desagradecida, dije, mi voz tranquila pero firme. Yo lo llamo justicia. No quedaba nada más que decir. La verdad los había golpeado como una ola, lavando todos sus planes, todas sus mentiras, todo su poder sobre mí. Mi padre agarró su abrigo, su rostro una máscara de trueno. Mamá, todavía llorando, dejó que él la jalara hacia la puerta. Madison me dio una última mirada de puro odio antes de girar sobre sus talones y seguirlos. Salieron furiosos de mi departamento, azotando la puerta detrás de ellos. El silencio que descendió fue profundo. Era una verdadera quietud pacífica, no la pesada quietud de espera de antes. La tormenta había pasado. Me quedé de pie en la calma. En la encimera, la canasta de galletas de limón estaba intacta, un monumento triste y de olor dulce a su fallida manipulación. Caminé hacia ella, levanté toda la canasta y la tiré a la basura. Después de que se fueron, mi departamento se sentía demasiado pequeño, el aire de la ciudad demasiado espeso. Necesitaba respirar. Necesitaba el océano. Agarré mis llaves, salí de mi departamento sin mirar atrás y comencé el largo viaje hacia la costa. Cuanto más me alejaba de la ciudad, más ligera me sentía. El concreto gris y los ángulos agudos de los edificios dieron paso a los imponentes pinos verdes y las colinas onduladas de la campiña de Oregón. El cielo se abrió vasto y plateado con la promesa de lluvia. Con cada milla, sentía que estaba mudando una capa de piel, dejando atrás la ira, la confrontación y el peso de la codicia de mi familia. Estaba conduciendo hacia mí misma. Cuando finalmente giré hacia la sinuosa carretera costera, el olor familiar a sal y tierra húmeda llenó mi auto. El rugido del Pacífico era un zumbido bajo y constante, un sonido que había sido la banda sonora de los momentos más felices de mi vida. Era el sonido de volver a casa. Entré en el camino de grava de la finca. La vieja casa de piedra estaba exactamente como siempre, robusta y firme contra el viento. No parecía un activo de $3 millones. Parecía un lugar donde la gente había vivido y amado por generaciones. Un pequeño letrero de madera tallado con buen gusto estaba cerca de la entrada, simple y claro, Fundación Vance para la Conservación Marina. Verlo allí, real y sólido, envió una ola de profunda paz a través de mí. Entré y la casa me dio la bienvenida. Todo olía a cedro y sal y al leve aroma persistente del pulidor de madera de mi abuela. Estaba limpio y cuidado, pero no estéril. Se sentía habitado, lleno de un nuevo tipo de propósito. Los muebles viejos todavía estaban allí, el sillón gastado donde el abuelo solía leer, el sofá floral descolorido, pero ahora la gran mesa de comedor estaba cubierta con cartas marinas y trabajos de investigación de la asociación universitaria. Las estanterías estaban llenas de libros de texto sobre conservación junto a las viejas novelas de la abuela. Caminé por la casa y salí por la puerta trasera hacia el jardín. Estaba floreciendo de nuevo, un motín de color, incluso bajo el cielo gris. Un club de jardinería local, financiado por una pequeña subvención de la fundación, lo había tomado como proyecto, cultivando las plantas nativas que mi abuela había plantado con tanto amor. Era más hermoso de lo que lo había visto en años. Me paré en el borde del acantilado, mirando el mar gris verdoso agitado.
La marea estaba alta y las olas rompían contra las rocas abajo, enviando columnas de espuma blanca al aire. El viento azotaba mi cabello alrededor de mi cara. Y por primera vez desde que mis abuelos habían fallecido, sentí una sensación de alegría pura y sin cargas. Lo había hecho. Había cumplido mi promesa. De vuelta adentro, me senté en el viejo escritorio del abuelo en el estudio con vista al océano. Una pequeña pila de correo me estaba esperando. Facturas de la fundación, un boletín de un grupo de conservación local y un solo sobrescrito a mano. Lo abrí. La carta era de una mujer joven, la primera beneficiaria de la beca de la Fundación Vance. Era estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Oregón estudiando biología marina. Su carta era simple, sincera y poderosa. Estimada señorita Vance, escribió. No sé cómo agradecerle por esta oportunidad. Soy la primera persona de mi familia en ir a la universidad. Crecí justo bajando la costa desde aquí, y he pasado toda mi vida explorando las pozas de marea y observando los barcos de pesca. El océano está en mi sangre, tal como lo estaba para su abuelo. Gracias a la fundación de su familia, puedo convertir ese amor en una carrera. Puedo estudiar lo que más me importa en el mundo. Visité la finca la semana pasada solo para verla. Es un lugar hermoso. Prometo que trabajaré duro. Haré que usted y sus abuelos se sientan orgullosos. Me aseguraré de que el océano que amaban se mantenga protegido para todos. Atentamente, Emily Foster. Sostuve la carta en mis manos, mi visión nublándose con lágrimas. Pero estas no eran lágrimas de ira o tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Esta era la validación. Este era el legado. No estaba en una cuenta bancaria. Estaba en el futuro de una joven mujer como Emily. Estaba en la costa protegida, en la investigación que se financiaba, en el jardín floreciendo para que la comunidad lo disfrutara. Me paré junto a la ventana sosteniendo esa carta y miré el vasto mar salvaje. La lluvia había comenzado a caer, suave y limpiadora. Sentí a mis abuelos allí conmigo, no como fantasmas, sino como una presencia tranquila y constante, un sentimiento de amor y aprobación que nunca había obtenido verdaderamente de mis propios padres. No había actuado por venganza. Había actuado por amor. No había destruido una familia. Había preservado un legado. Mi familia había tomado sus decisiones, persiguiendo una fortuna que nunca fue suya para empezar. Yo había tomado la mía. Había elegido construir algo que perdurara, algo bueno. Y en la tranquila paz de esa casa junto al mar, supe con cada fibra de mi ser que había elegido bien. El poder no siempre ruge. A veces proteger lo que amas no es una batalla ruidosa y enojada. Es tranquilo. Es calculado y es final. No arruiné a mi familia. Ellos se arruinaron a sí mismos persiguiendo dinero que nunca estuvo destinado a ser suyo en primer lugar. Su propia codicia fue su caída. Yo solo construí algo más fuerte en su lugar. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez te han dicho que eres demasiado callado para defenderte, suscríbete, dale like y dime desde dónde nos ves. Porque las personas calladas no se quedan en silencio para siempre. A veces solo esperan hasta que la tinta esté seca.